Derivas culturales. Reflexiones desde los estudios culturales. La cultura como poder y el poder como cultura. Bitácora de investigación. Treviología. Estudios trevianos. ¿Cómo están? ¿Listas, listos para esta entrega? Dennos un like, suscríbanse, compartan. En este trabajo de investigación pretendemos reflexionar sobre las significaciones culturales y sociales que hay detrás de la cantante Gloria Trevi y su impacto en México y Latinoamérica. En esta entrega de Trevilogía buscamos reflexionar y problematizar la producción académica y periodística que aborda a la cantante y su relación con los estudios de género. Antes de dar inicio al contenido de este video, es importante resaltar el lugar que Gloria Trevi ocupó y tiene en las discusiones y reflexiones sobre el género, el ser mujer y los discursos y teorías feministas. Para encuadrar esta deriva es importante partir de un conjunto de conceptos que nos servirán para comprender el tema. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que distinguen a las personas como macho, hembra o intersex, incluyendo cromosomas, hormonas y anatomía. Por otro lado, el género es una construcción social que abarca los roles, comportamientos y expectativas que una sociedad asigna a las personas en función de su sexo y puede incluir identidades como mujer, hombre, no binario, entre otras. El feminismo o los feminismos son movimientos sociales, políticos y académicos que buscan la igualdad de derechos y oportunidades entre géneros, desafiando las estructuras patriarcales que perpetúan la discriminación y las desigualdades. Lejos de ser un enfoque único, los feminismos engloban diversas perspectivas que reconocen la interacción de género con raza, clase, orientación sexual y otras categorías de identidad. Los estudios feministas y los estudios de género son campos interdisciplinarios que analizan cómo el género, el poder y las desigualdades estructuran nuestras vidas y sociedades. Los estudios feministas se centran en la crítica y transformación de las relaciones de poder patriarcales, mientras que los estudios de género abordan una perspectiva más amplia, incluyendo las diversidades de género y sexualidad. Ambos campos trabajan por construir sociedades más inclusivas, igualitarias y libres de violencia. Gloria Trevi, ícono polémico y multifacético de la música pop latinoamericana, trasciende su figura de cantante para convertirse en un objeto de estudio relevante desde los estudios de género, queer y culturales. Su trayectoria pública y artística permite analizar cómo las manifestaciones culturales masivas pueden ser plataformas para desafiar normas sociales y promover discursos de resistencia. Trevi ha sido una voz que abiertamente defiende la libertad sexual, la autonomía corporal y la diversidad de género, posicionándose a favor de derechos fundamentales como el aborto y la autodeterminación de las identidades de género. En un contexto marcado por el conservadurismo y los estigmas hacia las disidencias sexuales, su discurso y obra han desafiado narrativas tradicionales, lo que la convierte en una figura relevante para los estudios queer y los movimientos LGBTQ+. Desde una perspectiva académica, su obra y figura permiten reflexionar sobre la construcción de género y la sexualidad en la esfera pública. Sus canciones, cargadas de irreverencia y mensajes de empoderamiento, desestabilizan los roles de género normativos y reivindican la libertad individual frente a estructuras patriarcales. Su estilo transgresor y su capacidad para conectar con públicos diversos la posicionan como una figura que entrelaza resistencia cultural y empoderamiento social. Además, la narrativa de Trevi está imbrincada en tensiones entre la victimización y la agencia, particularmente al analizar los eventos de su vida personal que han sido mediatizados. Este análisis permite una crítica sobre cómo la figura femenina es juzgada desde perspectivas de género y cómo estos discursos son reinterpretados en el espacio público. Desde los estudios culturales, Gloria Trevi simboliza una intersección entre la cultura popular
y las luchas por la justicia social, convirtiéndose en un faro para las voces marginadas que encuentran en su figura una representación y un llamado a la libertad. Su legado, más allá de los escenarios, radica en abrir caminos más para cuestionar, resistir y transformar las normas culturales, desde una perspectiva inclusiva y liberadora. Con estas ideas en mente, vamos a revisar dos textos escritos sobre la cantante desde una perspectiva feminista y o con perspectiva de género. El primero es el texto Gloria Trevi, Cuerpo, Mente y Alma, de Elvira Hernández Carballido, de 1995, que apareció en la revista FEM. El segundo es el estudio de las representaciones de género y violencia contra las mujeres en los medios digitales y de entretenimiento, que realizó en el año de 2017 el Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM, en colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, México. Para adentrarnos a esta deriva, Gloria Trevi, género, sexo y feminismo, y a la mirada de estas investigaciones, veamos esta cápsula. Gloria Trevi, el solo nombre evoca un torbellino de emociones, controversia e innegable impacto cultural. Desde su explosiva entrada en la escena musical latinoamericana a principios de los años 90 hasta su continua relevancia en la actualidad, la trayectoria de Trevi es una que pide ser analizada, diseccionada y comprendida. Este ensayo profundiza en la compleja relación entre Gloria Trevi, su expresión artística y el diálogo continuo en torno a su influencia en el pensamiento feminista y las dinámicas de género. Al examinar dos perspectivas distintas, una de la académica feminista Elvira Hernández Carballido en 1995 y otra de un estudio de 2017 realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y la CONAVIN, nuestro objetivo es reflexionar sobre la naturaleza multifacética del legado de Trevi como un ícono cultural cuya historia se cruza poderosamente con la teoría feminista y la transformación de las normas sociales. En 1995, en la cúspide de la fama y notoriedad de Gloria Trevi, la escritora y activista feminista Elvira Hernández Carballido escribió un artículo innovador. Hernández reconoció el poder subversivo en la música y la personalidad de Trevi, particularmente en el contexto de una sociedad latinoamericana profundamente patriarcal. Las letras de Trevi, a menudo crudas, honestas y centradas sin complejos en el deseo y la sexualidad femenina, resonaron profundamente en una generación de mujeres que buscaban símbolos de representación. Hernández destacó el desafío audaz de Trevi a los roles de género tradicionales, la abierta aceptación de la sexualidad y su apoyo vocal a los derechos de las mujeres como elementos clave, que consolidaron su estatus como un ícono feminista inesperado pero poderoso. Más allá de las letras en sí, las actuaciones de Trevi eran un espectáculo de rebelión contra las expectativas sociales de las mujeres. Sus espectáculos de alta energía, a menudo con medias rotas, bailes provocativos y una negativa a ajustarse a los estándares de belleza convencionales, enviaban un mensaje claro. Las mujeres podían tener decisión, ser sexuales y tener el control de sus propias narrativas. Este mensaje, transmitido a través de la música pop rock pegadiza y las actuaciones visualmente impactantes, resonó en una amplia audiencia, particularmente en las mujeres jóvenes que anhelaban modelos a seguir que se atrevieran a desafiar el statu quo. El impacto de Trevi se extendió más allá de la música. Su franqueza en temas como el derecho al aborto y la libertad de elegir la propia sexualidad consolidaron aún más su posición como una fuerza cultural que desafía las normas sociales profundamente arraigadas. Avancemos rápidamente hasta 2017, y el panorama de los medios de comunicación, las celebridades y los discursos feministas habían experimentado una transformación drástica. La era digital, con su proliferación de redes sociales y plataformas en línea, trajo nuevas complejidades a la palestra.
un estudio realizado conjuntamente por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, examinó las representaciones de género y violencia en los medios digitales. Gloria Trevi, ahora una artista experimentada con un pasado tumultuoso que incluía una batalla legal y un encarcelamiento muy publicitados, se encontró de nuevo bajo escrutinio. Fue objeto de investigación en este estudio, que respondió a la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo son representadas las mujeres y cómo se ejerce la violencia hacia ellas en dos redes sociodigitales, Facebook e Instagram, y en 3 plataformas de distribución de contenidos en videos por Internet, YouTube, páginas web y Netflix, que se encuentran entre las más consultadas por jóvenes en México? El estudio del CIEG y la CONAVIN reconoció la continua influencia de Trevi en la cultura popular, pero también destacó la dualidad de su imagen. Exploraremos cómo se presentan la maternidad, el empoderamiento femenino y los estereotipos de género, así como la interacción con sus seguidores. A través de este análisis, buscamos comprender cómo la imagen digital de Trevi refleja y a la vez configura las complejas relaciones entre género, fama y poder en la sociedad actual. Este estudio cobra relevancia en un contexto donde la violencia contra las mujeres en México continúa siendo un problema grave. Una figura pública con una historia compleja y una base de seguidores masiva nos permite explorar estas tensiones en el espacio digital. Es fundamental destacar que este análisis no busca exculpar o condenar a Gloria Trevi, sino comprender cómo se articulan las representaciones de género en su Instagram. A través de una mirada crítica, buscamos generar conciencia sobre la importancia de analizar el discurso mediático y su impacto en la construcción de la realidad social. La imagen digital, como veremos a lo largo de este ensayo, es un espacio de poder donde se negocian constantemente las normas sociales y se construyen los imaginarios colectivos. Gloria Trevi es una figura polémica en el panorama musical latinoamericano. Su carrera, iniciada en la década de los 90, ha estado marcada tanto por el éxito como por el escándalo. Tras alcanzar la cima de la fama con su imagen rebelde y transgresora, Trevi se vio envuelta en un caso legal que la mantuvo alejada de los escenarios durante varios años. Acusada de corrupción de menores, la cantante siempre defendió su inocencia y finalmente fue absuelta de todos los cargos. A pesar del impacto del caso en su imagen pública, Gloria Trevi logró retomar su carrera musical. Su regreso estuvo marcado por un discurso de empoderamiento femenino y superación personal. En sus canciones, conciertos y apariciones públicas, Trevi se presenta como una mujer fuerte que ha superado la adversidad y que utiliza su experiencia para inspirar a otras mujeres. Esta narrativa de resiliencia ha resonado con muchas personas, convirtiéndola en un ícono para quienes la consideran un símbolo de lucha y resistencia. Sin embargo, la figura de Gloria Trevi sigue generando controversia. Para algunos, su pasado la persigue y cuestionan la autenticidad de su discurso de empoderamiento. Otros la critican por perpetuar estereotipos de género a través de su imagen hipersexualizada. Estas diferentes lecturas de su figura pública evidencian la complejidad de analizar la imagen digital en la era de las redes sociales, donde la línea entre la persona y el personaje se difumina constantemente. El caso de Gloria Trevi nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la imagen pública en la era digital y cómo las narrativas de género se articulan en este proceso. Su Instagram, como espacio de interacción directa con sus seguidores, se convierte en un escenario privilegiado para analizar estas tensiones y comprender el impacto de las representaciones mediáticas en la construcción de la realidad social. Comparación de perspectivas. La defensa de Hernández y los matices del análisis en la era digital. El contraste entre el artículo de Elvira Hernández de 1995 y el estudio del CIEG y la CONAVIN de 2017 pone de relieve la transformación del pensamiento feminista y la forma en que los íconos culturales son analizados dentro de sus contextos históricos y sociales. El trabajo de Hernández, escrito en un momento en que la estrella de Trevi estaba en ascenso,
y su mensaje de libertad femenina estaba en su punto más álgido. Sirvió como una validación vital de las contribuciones de la cantante a los discursos feministas. El estudio posterior, si bien reconoció estas contribuciones, aportó una capa necesaria de matices a la conversación, reconociendo las complejidades introducidas por la era digital y la necesidad de examinar críticamente la forma en que las mujeres en el ojo público son retratadas y a menudo manipuladas por las narrativas de los medios de comunicación. A pesar de las controversias y las interpretaciones cambiantes, el impacto de Gloria Trevi en la cultura latinoamericana y más allá sigue siendo innegable. Su música sigue resonando en el público, su historia sigue suscitando debate y su legado como una figura compleja y a menudo contradictoria sigue desafiando las concepciones convencionales de feminidad, sexualidad y empoderamiento. La trayectoria de Trevi, tanto personal como profesional, sirve como un potente recordatorio de la importancia de entablar discusiones matizadas sobre el género, el poder y el papel de los medios de comunicación en la configuración de la percepción pública. La huella imborrable de Gloria Trevi en la cultura y los discursos feministas. El viaje de Gloria Trevi, de estrella del pop rebelde a ícono cultural, es un testimonio de su perdurable influencia y de la compleja relación entre el arte, la celebridad y el cambio social. Desde el temprano reconocimiento de Elvira Hernández del discurso feminista de Trevi, hasta el análisis más matizado que ofrece el estudio del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la CONAVIN, está claro que la historia de Trevi desafía una categorización fácil. Es una figura que encarna simultáneamente el empoderamiento y la explotación, la rebelión y la vulnerabilidad, lo que nos lleva a enfrentarnos a las cambiantes complejidades del género, el poder y la representación en un mundo en constante cambio. La huella imborrable de Gloria Trevi en la cultura y los discursos feministas y de género seguirá siendo debatida, diseccionada y reinterpretada durante generaciones. Ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció esta cápsula? Coméntanos. ¿Tienes más información? Compártela. Danos un like, suscríbete, comparte este material. Bueno, esta cápsula que acabamos de ver nos sirve de referencia para identificar cómo la figura y el personaje de Gloria Trevi, desde su irrupción en la escena musical en los años 90, se desplazó de los modelos tradicionales y figuras estereotipadas de lo que podría ser la cantante de pop moderno. Entonces su figura desde su inicio es paradigmática y problematizadora porque enuncia una forma distinta de ejercer su rol de género, su ser mujer, que no se había visto de esa manera en los medios de comunicación. Por esta razón, Elvira Hernández Carballido, en su texto, refiere un tanto a cómo Gloria Trevi se asume como mujer, qué piensa de su ser mujer, qué piensa del feminismo y el género. Más adelante vamos a ver algunos párrafos de ese texto, pero de cara al segundo estudio en 2017, digamos que del 95 al 17, 22 años después, como dice la cápsula, se han transformado los discursos de género, el uso de las redes, se ha transformado el mundo. Y en ese tránsito, la figura de Gloria Trevi también adquiere nuevas significaciones, un tanto negativas por los señalamientos en delitos, ¿no?, que la llevarían a prisión y después ella saldría libre. Pero a lo largo de esta trayectoria, su ser mujer ha sido o se ha ido transformando desde ser esta figura inspiradora que
Si bien se le encasilló como que es feminista, su mirada trasciende, pero bueno, desde ser este personaje liberador, contestatario, a ser cómplice, facilitadora, eh, exacerbar la figura de la mujer hipersexuada, o sea, son varios elementos que esta figura va cargando eh, y se le van sumando, además de también en este tránsito ser reconocida como o señalada como el ave fénix, se le agrega la etiqueta de una mujer resiliente. Y esto lleva a ser una figura inspiradora para otras mujeres y hombres y poblaciones exodiversas, ¿no? Y bueno, en este estudio del 2017 también se habla de la representación que tiene Gloria Trevi en los medios digitales y que construyen su imagen y figura pública. Pues bueno, en el 95 salió esta revista de FEM en el que escribe Elvira Hernández Carballido. Vamos a leer solamente algunos párrafos que nos parecen interesantes para la discusión. Inicia así: Gloria Trevi, la misma que se hizo notar porque aseguraba no estar loca, por sus medias rotas y el pelo suelto, la que habla a favor del aborto, en defensa de las prostitutas, de la libertad sexual y los condones. Si bien diría mi querido Roberto Castañeda, crítico musical del diario Esto, las canciones de la Trevi manejan rimas sencillas, un ritmo nada novedoso y hablan de aspectos muy cotidianos. A mi juicio, sus letras son bastante diferentes a las que entonan las estrellitas del momento. Mientras éstas solamente le cantan al amor, la traición, el desamor, Gloria hace mención a la virginidad, a los embarazos no deseados, al aborto, cuestiona a las borregas que se llenan de crías y no tienen salida. Se burla del enaltecido amor maternal y tararea, entre otras cosas, que no quiere ser princesa, mucho menos reina, ni siquiera de belleza. Pues mira, yo hablo de cosas personales, como cuando me tuve que ir de mi casa, de mi romance frustrado que me dejó marcada y herida para siempre, el amor que pude sentir en toda su extensión, y también hablo de nosotras, las mujeres. Yo sé que vivimos en un país bien machista, pero también veo un cambio en la vida femenina, aunque pese a tener acceso a muchos avances que nos benefician y que tenemos opciones para elegir lo que queremos ser, existen muchas mexicanas que no tienen todavía esas posibilidades u oportunidades, ya sea por ese machismo, por su exagerada abnegación o porque definitivamente carecen de la información necesaria. Por eso en mis canciones les hablo del condón, que por no usar el cerebro te embarazas, que tienes derecho a un momento de placer, pero piénsale. Y si no quieres un bebé, pues usa pastillas, o en el último de los recursos recurre al aborto. Claro, no te voy a decir que mis canciones acaben dogmáticas y educativas, simplemente dicen las cosas como son y como yo las veo. Pero muchos no entienden las censuras. Pecado decir condón, pecado hablar de anticonceptivos, pecado decir coger. Va, esos censores bien que permiten anuncios donde va sugerido el sexo y cuando una habla de eso de manera directa no les gusta. Mujer de cuerpo, alma y mente, dice Gloria Trevi. Uy, pues lo más padrísimo del mundo es ser mujer. Si yo fuera hombre sería maricón o me volvería travesti. Yo nací con alma de mujer y estoy orgullosa de serlo. Pese a todo, las mujeres somos bien luchonas, más nobles, nos apoyamos siempre bien bonito. Además, ser hombre debe ser bien aburrido, todo es bien facilito para ellos. En cambio, las mujeres hasta tenemos que hacer triple esfuerzo para hacer realidad nuestros sueños, y aunque eso es pecado, es más padre. Uy, lo único malo es que a veces nos envidiamos mucho. Hay que evitar ese sentimiento y ser amiga. A mí me encanta ser amiga de las mujeres, soy incapaz de bajarles el novio, cosa que muchas temen, y luego por eso te cortan. Respecto al cuerpo de mujer, es lo más maravilloso que existe, es muy artístico, bello, más lleno de formas. A mí me gusta mucho dibujar y siempre trazo esas redondeces de nosotras.
Respecto a su visión del feminismo, Gloria Trevi dice: yo sé que algunas feministas me conocen y hasta les caigo bien. Otras me que requete odian, unas más me critican, sobre todo por el calendario. He creado cierta controversia. No sé mucho del feminismo en México. Ah, pero yo sí soy feminista. No de esas que odian a los hombres, ni tampoco así de hueso colorado. Dirás radical, corrige Rodmi Enciso. Rodmi Enciso es la fotógrafa y la autora de estas fotografías que ilustran el artículo. Ándale, no soy feminista radical. Yo creo que los hombres y las mujeres podemos tener las mismas oportunidades para superarnos, pero también creo que las mujeres debemos aprender a utilizar armas para no ser dominadas, para no ser víctimas. En cambio, los hombres deben ser mejor educados. Hay que amaestrarlos, ríe, para que nos valoren y respeten. Y sabes, cuando sea presidenta de México, uno de mis más grandes anhelos que también pienso hacer realidad, entre mis primeras acciones, será legalizar el aborto, porque es un derecho injustamente negado a la mujer. Pues esta es la plática, conversación, entrevista con Gloria Trevi, escrita por la doctora Elvira Hernández Carballido, fotografía de Rodmi Enciso, en la revista FEM de 1995. Son algunos planteamientos que tiene la cantante sobre el género, el ser mujer, su mirada sobre el feminismo, etcétera. Y esta entrevista la vamos a contrastar con otras declaraciones. Esta era Gloria Trevi, antes de que se desatara el escándalo que la llevaría a la prisión, y que dicho suceso provocaría el descrédito de la cantante, el señalamiento por mentir, de ser una falsa feminista, cómplice del patriarcado, del abusador, entre muchos otros calificativos que la colocarían como una figura paradojal, una figura de la contradicción, por un lado emitiendo mensajes de libertad y liberación femenina, y por otro lado siendo una mujer sumisa, maltratada, una víctima, y lo peor aún, como lo refirió ella en 2018 en su discurso en los Latin Amas, se le señala y se le acusa de haber sido cómplice de su peor desgracia. En este sentido, la figura de Gloria Trevi se coloca como el blanco en el campo de una batalla cultural que hoy en día se libra en las redes sociodigitales. En esta batalla cultural se colocan los discursos que reconocen el trabajo artístico de la cantante y la reconocen como víctima y hoy sobreviviente de abuso. Y por otro lado están los discursos que están en su contra. La señalan como cómplice. Por ejemplo, está el uso de un juego de palabras que señalan a la cantante con el verbo tratar. Gloria Trevi X, pero trata. Estos discursos se colocan también en la cultura popular y en suma buscan desacreditarla y en muchos casos reproducen discursos de odio. Esta situación se agudiza de cara al próximo juicio de la cantante con una televisora TV Azteca en octubre de 2025 en Texas, aunado a las demandas que tiene la misma cantante en su contra en California, realizadas por mujeres víctimas de Sergio Andrade, que señalan a la cantante como partícipe. Esta es la figura de Gloria Trevi, una paradoja, y objeto de discursos en una batalla cultural. Ella, en 2019, declaró que ya no era feminista. Esta nota es en la tercera. Gloria Trevi, no soy feminista desde hace mucho tiempo. Y dice, recuerdo que cuando era niña pensaba que las mujeres éramos superiores a los hombres, pero la vida me hizo tragarme mis palabras. Cuando me pasó lo que me pasó, aprendí que todos los seres humanos podemos ser grandes e infames. Creo que nací siendo feminista y luego me convertí en humanista, afirmó Trevi. Además, se declaró aliada de los que luchan por la legalización del aborto, a pesar de que su fe le ha enseñado que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando una mujer decide terminar un embarazo, no hay quien la pare. Entonces perdemos dos vidas.
Eso no quiere decir que esté de acuerdo con el aborto. Quiero decir que estoy en contra de que se usen los embarazos, ya sea para mantenerlos o terminarlos, como armas para controlar a las mujeres y enriquecer a algunos. En el año 2021 hay una nota en El Imparcial que dice Gloria Trevi y su pasado por el que cuestionan que se autoconsidere feminista. Y esta nota es a propósito de una fotografía en la que aparece Gloria Trevi con María José. Gloria Trevi posee un pasado por el cual le cuestionan que actualmente se considere a sí misma como feminista. ¿Es víctima o cómplice? Esta es la pregunta que se desató, los dimes y diretes entre las personas que señalan a Gloria Trevi como culpable y a los fanáticos que la defienden después de que ella fuera quien ayudó a reclutar a las niñas e integrarlas al clan de Andrade, señala la nota. Dice, el pasado aún la persigue, pero pese a ello, Gloria Trevi se identifica a sí misma como feminista y dice haber transmitido un mensaje a todas las mujeres que pasan por situaciones atroces. Bueno, esta es una nota del 21, en el 19 que acabamos de ver, ahí dice que ya no es feminista. Pues a mí me la pelan, la verdad, risas. Yo creo que pasa para mucha gente, eso sí realmente les afecta. Pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron. Yo creo que finalmente el dicho de a chillidos de marrano, oídos de carnicero, comentó en una reciente entrevista. Es muy triste que pocas artistas puedan hablar con tanto conocimiento de causa como yo. Sin embargo, por esas mismas difamaciones y calumnias y como tergiversan las cosas y porque siempre quieren que la víctima, si es mujer, sea la culpable, sí porque la golpearon es porque se dejó y es una pendeja o sí porque se defendió es una pinche vieja bitch. Siempre tienen que echarle la culpa a la mujer, ahondó. Falsa feminista. Recuerdan a Gloria Trevi y su escabroso pasado al lado de Sergio Andrade. También a propósito de la fotografía con María José, los internautas hicieron duros comentarios y haciéndoles ver que su feminismo es falso, pues recordaron cuando la chica del pelo suelto fue acusada de reclutar mujeres jóvenes y menores de edad. En El Imparcial también dice, los seguidores de la cantante de éxitos como Pelo Suelto, Todos me miran, Me lloras, entre otros, apuntan que las personas que atacan a la cantante solo sacan a relucir su doble moral porque deberían de proteger a todas las mujeres, que en este caso era una víctima de abuso y bajo estas circunstancias tenía que obedecer las órdenes de Andrade. Vamos a revisar un texto que escribió Elvira Hernández Carballido en el libro Ustedes, Ellas, Nosotras, Relatos de Vidas Femeninas, coordinado también por la doctora Elvira Hernández. Este texto se llama La sigo queriendo. Gloria Trevi, es de música comercial y destacó por su originalidad. Tal vez sigue hermosa a la fuerza, pero sin duda es siempre creativa y original, entregando el alma en el escenario con una mirada más triste, cautiva en la Gloria de hace 20 años, retándose a sí misma para ser la Gloria de 4 décadas, que siente más, que comparte más sensaciones y que no deja de ser agradecida con su público. La voy a ver cada vez que se presenta en algún escenario y aplaudo de corazón su entrega y pasión. Canto con ella sus éxitos y regreso a mi casa a poner toda mi colección de discos trevianos. Y bueno, es interesante que Elvira Hernández Carballido siguió escribiendo sobre Gloria Trevi. También en relación a la figura de Gloria Trevi es importante resaltar que hay una identificación de las mujeres, de las personas, y vamos a mostrar 2 textos, uno de ellos que habla de esta identificación y también con las poblaciones de mujeres y feministas. Está una tesis de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM que se titula Maratón Chafará con las izquierdas, una tesis sobre arte, amor y punk. Para obtener el título en Artes Visuales, escrito por María Bustamante Tejada en 2018. Esta tesis narra una banda de rock
que existió entre 2012 y 2015, pero es interesante que cita a Gloria Trevi. Dice Gloria Trevi, los mitos que atraviesan cualquier formato. Y está un epígrafe. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, 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 bom. Yo estaba en el cuarto, a solas, trabajando en la parte de la batería para el siguiente ensayo de las izquierdas. Nuestro primer toquín no me había salido nada bien, pero todo lo que había sentido era miedo. Pienso en Gloria Trevi. Ella es un mito mexicano. Todavía da shows y aprovecha mercantilmente su estatus de mito de la televisión. Yo sé que detrás de ella está el control y dirección de productores de Televisa. Pero lo que nosotros, como público, vimos a principios de los 90, la vimos con un cabello gigante arrastrándose por el piso de los foros de la tele. Y no creo mentir al decir que esa imagen perduró hasta ahora, en nuestro inventario, nuestro imaginario. Gloria no entendía que era un producto consumible, canjeable, desechable de las televisoras. Sin embargo, algo tiene que nos recuerda a nuestras infancias y a una especie de empoderamiento femenino que sentíamos que podía trascender el hecho de ser parte de Televisa. Lo captamos con inocencia cuando éramos niñas y no conocíamos lo que hay detrás de la televisión. Casi toda mujer de mi generación reacciona a los vidriazos rítmicos y a la línea de apertura. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. He visto corear esa canción a las mujeres más dispares y en los contextos más alejados. Casa Gomorra, reunión de feministas que bailan en chichis. Table dance, Marlin Safari. Bailarina italiana realiza su acto de striptease al ritmo de varias escenas de karaoke protagonizadas por muchas. Día común en la cocina de una madre de familia. Bueno, lo que vemos en esta investigación es la identificación de las generaciones jóvenes con el personaje de Gloria Trevi y la libertad. Para hablar de la relación de la identificación y la identidad, tenemos un texto de Gregorio Hernández Zamora que se llama Identidad y proceso de identificación, en el que también se refiere a Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Va problematizando la idea de la identidad y la identificación el autor y llega a una parte donde dice: es frecuente ver en la calle, sobre todo en zonas populares, a jóvenes de ambos sexos consumiendo y usando, por ejemplo, los zapatos de Alejandra Guzmán, el paliacate de Garibaldi, los mayones de Sasha, el peinado de Gloria Trevi, etcétera, etcétera. Frente a este hecho habría al menos 3 explicaciones. La del sujeto adulto maduro, lo que pasa es que los jóvenes tienden, por su naturaleza, a imitar. En tanto no pueden ser ellos mismos, tratan de parecerse a modelos de la televisión. Esta sería la explicación de un maestro o de un padre de familia. La del sujeto mismo. Si se le pregunta por qué viste de esa manera, la respuesta no sería, pero ni de chiste, porque trato de imitar a fulano, sino, como lo hemos comprobado en nuestros sujetos, porque así soy, es mi manera de ser, así me gusta, es lo que está usándose para verme bien, porque es la forma correcta de vestir, etcétera, etcétera. Exactamente contestaría igual al maestro o al padre de familia si se le preguntara por qué viste como funcionario o como un líder charro. La tercera mirada es la mirada de Lacan, que tiene que ver con el psicoanálisis. Lo primero que habría que preguntarse es, ¿para quién está representando ese rol el sujeto? Es obvio que esas chicas de piel oscura, chaparritas y pobres no quieren imitar a Gloria Trevi en el sentido adulto de querer parecerse a ella. Ellas no son ciegas, perciben la imposibilidad de, mediante esos accesorios, parecerse a las jóvenes burguesas de piel blanca y estatura superior. Trevi, Guzmán o quien sea, pero encuentran inconscientemente, o lo que es lo mismo, como natural, vestirse así porque saben conscientemente que de esa manera se ven bien. De esa manera van a gustar, en suma, y en términos lacanianos, que de esa manera pueden llegar a convertirse en objetos de deseo para una cierta mirada que les interesa y que obviamente no es la de Gloria Trevi.
Aquí la ropa, el uso del cuerpo funcionan como signos que permiten a las personas captar el interés de otros, que identifican discursivamente lo sensual, lo bello o simplemente lo bueno en el modelo Trevi o en el modelo Guzmán, etc. La que interesa entonces no es la mirada de la Trevi, sino una cierta mirada masculina que se ve en esa figura, un prototipo de sensualidad, belleza, etc. Y las chicas recurren, ante la obvia imposibilidad de ser ella, al uso de signos adquiribles en la tienda de la esquina, por medio de los cuales se reconoce el verse bien. Este es el texto de Gregorio Hernández Zamora, Identidad y proceso de identificación, en el que, a partir de la figura de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, nos va a dar algunos ejes, coordenadas para comprender cómo es que los jóvenes, a partir de un proceso de identificación, adquieren identidad o construyen una identidad determinada. ¿Qué te ha parecido toda esta información, estas miradas académicas que discuten y problematizan el personaje? En resumen, vimos la mirada de Elvira Hernández Carballido con un texto que nos muestra una Gloria Trevi hablando del feminismo, del ser mujer. Vimos un estudio del CIEG sobre lo que pasa en las redes sociodigitales alrededor de la representación de las mujeres y la violencia que se ejerce contra ellas. Aquí vemos también y revisamos cómo Gloria Trevi se encuentra en el blanco de una batalla cultural, como personaje paradojal, contradictorio, con amplios señalamientos en su contra, pero también con muchos seguidores y admiración, en el que las generaciones jóvenes de mujeres, hombres y poblaciones sexodiversas se identifican con ella y adquieren también una identidad que parte de reconocer su aportación en las vidas de estas personas. Y vemos que Gloria Trevi, aunque es un personaje que le podemos decir epocal, porque sí representa una época como los años 90, trasciende también generaciones. De esta manera vemos que hay poblaciones que se identifican con ella y otras que hay un distanciamiento. Y que eso, como personaje paradojal y contradictorio, ha estado desde el inicio de la carrera de Gloria Trevi. Se quedaron otros textos en el tintero. Te agradecemos si has llegado hasta aquí. Danos un like, compártenos, suscríbete. Te decía que quedaron varios textos aún por reflexionar, leer, y son sobre el cuerpo, el género y el deseo, y particularmente sobre la canción de Todos me miran. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente entrega. Además, vamos a tomar también la canción de Todos me miran para hacer una deriva en la entrega 10. Todavía faltaba un buen tiempo, pero para la entrega 10, en el que vamos a compartirles el discurso y la presentación de la cantante en la marcha del orgullo LGBTQ+, de la Ciudad de México del año 2006, en el que fue coronada. Eso va a ser la deriva entrega 10, pero la próxima entrega 4 será cuerpo, género y deseo. Todos me miran. Pues esto es Derivas Culturales. Coméntanos sobre qué otros temas te gustaría que hiciéramos análisis cultural, qué otros personajes. Esto es Bitácora de Investigación, Trevilogía, Estudios Trevianos. Nos vemos pronto.